biológico de hoy. Habíamos quedado en la familia, justo ahorita habíamos terminado todo lo que es Bemisia, las Aleuródides, y hoy vamos a ver la familia de los cocoides. Dentro de la familia de los cocoides, una subfamilia muy importante como es los monoflavinos, en la que está una especie muy importante que es la cochinilla acanalada australiana. Su nombre recibe justamente por esta serosidad que tiene en la parte dorsal, que se alcanza a apreciar, es forma acanalada. Bueno, eso es una deposición de cera que tiene la especie. Y es de allí el nombre de cochinilla acanalada australiana. Australiana porque su origen es de Australia, al igual que su controlador biológico, que es Rhodolia cardinalis. El primer país y éxito que se cita a nivel mundial fue justamente California, con la introducción de Rhodolia cardinalis para el control de Histeria purchasi. Es un éxito rotundo, por eso repito, es uno de los controles que se cita en todo el mundo como un éxito, el primer éxito importante de control biológico. En Argentina lo introdujo el doctor Howard, más precisamente en Concordia, para controlar esta plaga. Esta Histeria purchasi es una especie hermafrodita, es uno de los pocos casos de hermafroditismo que hay dentro de hexápodos, en la cual conforma un saco ovígero que más aproximadamente coloca unos 800 huevos. Debajo de esta hembra, si nosotros estaríamos levantando, probablemente encontraríamos, porque ellas se convierten en un saco ovígero, es decir, deponen dentro de ese saco los huevos, y es ahí donde radica la eficiencia del control de esta vaquita, de este coccinélido, que es Rhodolia cardinal. Rhodolia cardinali lo que hace es consumir justamente los huevos de Histeria purchasi. De esa manera no nace la plaga, sino inmediatamente, o sea, el consumo que tiene esta especie es muy importante porque ataca al inicio del ciclo de la plaga. Hay otra especie de Histeria brasilianis, que encontramos en la zona más al norte, en la zona de Misiones, atacando jacarandá y especies ornamentales como son las rosas. Y la diferencia está en que el pigidio lo tiene hacia arriba. El pigidio no es otra cosa que una deposición de cera de esta serosidad blanca que lo tiene en el extremo del abdomen, y que en el caso de Histeria brasiliani lo tiene justamente ese pigidio hacia arriba, mientras que Histeria purchasi lo tiene ligeramente hacia abajo. Esa es una forma de diferenciación taxonómica bastante rápida, como para poder diferenciar ante qué especie estamos. En Misiones, un problema muy importante en lo que es el arbolado. Ustedes saben que Misiones tiene un arbolado muy importante en lo que hace a todo lo que es los lugares públicos, las plazas, los paseos y demás, en los cuales el Jacarandá mimosifolia, es una de las especies abundante y nativa de todo lo que es la zona de la selva misionera, y conforma justamente un arbolado en esos lugares públicos. La gran mayoría de ellos está atacado justamente por esta histeria, por esta cochinilla brasileña. ¿Cuál es el cuadro sintomatológico? Bueno, provocan clorosis, luego continúa con un proceso de deformación, y cuando ataca el brote principalmente es donde se concatenan estos dos síntomas, apareciendo justamente esas deformaciones, en principio la defoliación del extremo foliar y luego una deformación de esa área atacada eh, por esta especie, y por último la caída de las hojas, es decir,
una defoliación de las ramas atacadas por esta plaga. Esta subfamilia te presenta una subfamilia, los margarodinos. Bueno, hay una especie que en la zona sur del país, sobre todo en la zona vitivinícola, lo que es San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, zonas más bien secas, tenemos una especie de margarodino que es el caso de Margarodes vitium, que ataca justamente a las vides. Esto arranca en forma muy temprana, ya con el primeros brotados, las primeras guías de las espalderas de vid, ya arrancan con esto. Entonces, eh, en forma muy temprana, se evitan que la especie llegue a niveles importantes, haciéndoles medidas de control. O sea que es una plaga importante en estas zonas secas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a otra familia que es los diéspides. La familia de los diéspides son llamadas como cochinilla eh, em, de envoltura, cochinilla como que forra todo el lugar donde ellas se encuentran. A eso se refieren generalmente los diaspidinos. Una spicitri es la que ataca preferentemente los citrus, ataca los tallos jóvenes, y provocando justamente este efecto, este fenómeno de tapizar, eh, impidiendo por un lado todo lo que es el proceso de intercambio gaseoso, y por otro lado inoculando todo lo que es el tema de salivas tóxicas, que van interrumpiendo muy lentamente todo lo que es el sistema de conducción de la planta, y va generando el secado parcial de las ramas, ¿sí? Es muy común encontrarlo en etapas adversas, como es el invierno, encontrarlo en el tronco, justamente en las ramas gruesas y en las rajaduras de, la, de la corteza. Encontrar, si uno lo busca en detalle, podemos encontrar estas especies ubicadas justamente en ese lugar. Presentan 5 generaciones. Las hembras son formadoras de escudo. Es un momento en el cual es un elemento de protección, que también hay que tener cuidado cuando uno va a realizar alguna medida de control, que no haya formación de escudo, porque el resultado, bueno, ya saben cuál va a ser negativo, ¿no? Toda previa a cualquier medida de control es conveniente hacer una limpieza, y esa limpieza significa una poda selectiva en la parte interna del árbol. Justamente es el lugar donde predominan estas cochinillas. Toda la familia tiene el posicionamiento, justamente si uno habla de posicionamiento de los diaspidinos, y tenemos que hablar de la parte central de la planta, en donde no tiene muy buena mm, eh, cobertura por parte de la luz solar, y entonces esa es la condición que requiere la plaga para proliferar. De todos modos, Mithracoccus beckii es un controlador importante de todo este grupo, eh, pero que muchas veces no es suficiente, ya que es un controlador natural. También la cochinilla coma, Pseudolacapsis pentagona, eh, aparece, aparece en el duraznero. El Mithracoccus, o sea, ¿por qué se lo llama cochinilla coma? Bueno, fíjense el aspecto que tiene. Es prácticamente como si fuera una coma. Esta parte que ustedes ven como un color castaño es justamente la formación del velo.
Este velo es bastante impermeable, pero lo forma recién a partir del segundo al tercer estadio la conformación del velo. Por lo tanto, el momento susceptible, esto que vemos acá es una muda que está, que está cerca, es una muda de la especie que se ha ido, se fue contrayendo y bueno, quedó solamente unos puntitos blancos. Estos son los restos que quedó de la muda. Este velo que se forma a partir del segundo o tercer cambio de muda, cambio de pelecho, ahí recién conforma este velo que acá sí se hace impermeable a todo el tipo de aplicaciones. No así al tema de sistémicos, porque el insecto sigue succionando y por lo tanto, si dependiendo del tipo de movilidad que pueda tener el componente de control, puede llegar a generar un control. ¿Cómo sabemos si es efectivo o no? Bueno, levantando el velo con una aguja, ahí se puede apreciar eh, en qué estado se encuentra justamente esta, esta cochinilla. Le decía que para Pseudolacaspi pentagona, que es la cochinilla del duraznero, se ha traído desde un microhimenóptero de Italia, que es Propartella berlesei. Propartella berlesei es un microhimenóptero altamente eficiente en su control. El problema está que muchas veces en la zona que se introdujo este microhimenóptero parásito han sido zonas de una alta densidad de moléculas químicas, es decir, de principios activos, en la cual ustedes saben la sensibilidad que presentan los microhimenópteros a las moléculas químicas, a los principios activos, y por lo tanto las poblaciones han disminuido enormemente. Pero cuando se comienza a hacer manejo de bajo impacto ambiental, estas crecen porque se ha establecido en forma natural Propastella berlesei y por lo tanto nuevamente crecen las poblaciones de este microhimenóptero parásito. Aonidiela aureanti es la cochinilla roja australiana. Bueno, de más está decirle, solamente con observar la forma que tiene, la coloración, ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Justamente por eso el nombre de cochinilla roja australiana. Esta es formadora de velo en forma muy temprana. Además, cuando ella conforma el velo, lo adhiere automáticamente al insecto porque en su primer estadio presenta movilidad, tiene patas y luego las pierde debido a que no necesita desplazarse porque ella ya fijó su rostro en la hoja del cual se está alimentando. Si hay alguna pregunta, me interrumpen sin ningún problema y de lo contrario yo continúo porque creo que está entendido el tema, ¿sí? Pero si Profe, hay una alguna consulta. pregunta, sí. Mitilacoccus aquí dijo que controla a un Aspicitri, ¿puede ser? ¿O a otra especie? No, Mytelacoccus beckii es un controlador, pero que es un controlador natural que no tiene eh, mucha eficiencia, digamos, en el control, el controlador natural. Esta es lo que se le denomina como cochinilla coma, digamos. ¿Sí? A esta especie se le denomina cochinilla coma. Tiene un controlador natural nativo de la zona, pero que no es eficiente debido justamente a que es un microhimenóptero extremadamente sensible y por lo tanto no es efectivo. Requiere de otro manejo adicional como para poder controlarlo. Bien, ¿Alguna gracias. otra pregunta? En lo que respecta a los lecánidos, la familia Lecánidae, encontramos una especie muy conocida por nosotros,
seguramente lo habrán visto más de una vez en alguna planta, en algún árbol de lapacho. Casi todos los lapachos tienen presente esta plaga. Y más aún, se ha expandido una especie ornamental, eh, como es que es bastante conocida, como es la duranta, que también es atacada por esta especie que es Ceroplastis grandi. Ceroplastis grandi tiene una serosidad muy particular en cuanto a lo que hace a la coloración, es blanquecino y luego torna una coloración bien rosada, que si uno lo aprieta, va a ver que prácticamente nos tiñe de esa coloración rosada, tirando a rojiza. Bueno, tiene una pigmentación bastante fuerte, digamos, y justamente esta se encuentra tanto en lapachos como en meliáceas, en paraíso, y justamente últimamente está muy extendida en las ornamentales, más precisamente en la durante. Se posiciona en el tallo y luego va secando las ramas, inclusive en las durantas, las seca totalmente. ¿Sí? Cuando uno se da cuenta de la sintomatología, porque la sintomatología es muy abrupta, aparece una leve clorosis que se confunde con la coloración propia de la planta, inmediatamente se defolia y termina por secarse la planta. La única forma de detectarla en forma temprana es a través de la observación, a través de la observación, la macroobservación de las plantas para evitar justamente eso. Otra especie ya que ataca a Seisete olea, que es una cochinilla, se llama cochinilla H, de la cual tiene un escudo bastante oscuro. Esta también es una especie muy común en la zona de encontrarla justamente en el laurel que se utiliza para la comida, ¿no? Como aromática en el tema del gourmet. Entonces, las acciones de laurel se ven muy afectadas por estas cochinillas. Tiene más bien una forma globular y lo importante y lo llamativo de esto es una especie donde coloca gran cantidad de huevos. Si vemos que Iseria coloca unos 800 huevos, y Iseria es una plaga bastante comprometida, supera enormemente la postura, en el caso de Seisetia, con respecto al tema de justamente de los monoflorinos. Lecania del TAE, esta aparece justamente en una especie que se produce mucho en el delta, en las salicáceas, en sauce, en ambos sauces, tanto el Llorón como el Babilónica, porque se utiliza en el tema, los sauces en el delta se produce para hacer todo lo que es cajonería. Y estas especies afectan enormemente es una especie, si bien es una especie polífaga, cuando hay salicáceas, estas tienen su preferencia por esta especie. En lo que hace a Pseudococoidea, esta familia son las llamadas cochinillas harinosas, justamente por el aspecto que tienen, porque que dejan sobre todo sobre sus huéspedes. Es muy común encontrar ese aspecto, es como si le hubiesen arrojado harina a esos frutos. Bueno, no es otra cosa que la ceracidad. Son pelos que se van desprendiendo las cochinillas, en las cuales en sus primeros estadios es ambulatoria, o sea que camina sobre el sustrato, y luego se fija y va formando ese velo protector blanco que, que es la serosidad que produce justamente estas cochinillas. ¿Sí? Son extremadamente cosmopolitas,
y muy polífagas, ¿sí? En los frutales es muy factible encontrarla y muchas veces en conjunción con, con un hongo, como es el caso de eh, este hongo negro que conforma oh, bueno, no me sale ahora, la fumagina, en forma conjunta terminan por provocar un derrame, una caída de hoja importante por afectar justamente el área fotosintética. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a pasar a otra eh, a otro grupo dentro de Míptero. No sé por qué no me permite. Ahí estamos. Bueno, vamos dentro de Míptero, vamos a entrar a otro suborden, al suborden Auquenorhynchos. Los auquenorhynchos son las conocidas comúnmente como chicharras, ¿sí? Estas, en lo que hace a su generalidad, yo creo que todos conocemos las chicharras, esas que aparecen allá por noviembre, diciembre, ese ruido tan fuerte que generan estas especies. Bueno, que tienen una cabeza del tipo hipognata, son muy bonitas, tienen un colorido bastante interesante en lo que hace a la parte del cuerpo, y las alas membranosas muy características en las cuales presentan unas celdas y distribuciones muy interesantes para el tema de los taxones. Su aparato bucal es del tipo picador suctor, presentan tanto ojos compuestos globosos, muy importante a los costados de la cabeza, al igual que los ocelos en forma triangular, dispuestos a los costados de los ojos compuestos y en la parte media formando un triángulo. Las patas son del tipo ambulatorias, ligeramente cavadoras en la primer par de patas. Recordemos que estas especies viven bajo tierra solamente en su último estadio, en el caso de adulto, en el imago, lo hace en forma externa, digamos, de vida libre. Estas alas membranosas o tegmina tienen una consistencia muy particular. El tema del abdomen es del tipo sépsil y presenta en su cara ventral, su primer urosomito, presenta justamente el órgano sonoro con el cual ellos provocan ese ruido tan fuerte, ese sonido tan importante, que es un sistema de comunicación entre los organismos de su misma especie. ¿Cómo está conformada este órgano sonoro? Bueno, esto que ven acá, a ver si lo alcanzan a apreciar, que son como dos solapas, ¿sí? ¿Se ven? ¿Se alcanzan a ver? Yo le estoy marcando con una flecha, esa Sí, solapa, profe. ¿sí? Bueno, como si fueran dos lentejas, dos lentejuelas, es el lugar donde están dispuestos internamente. De acá hay una de las lentejuelas que se la sacó, se la extrajo, para que puedan ver internamente cómo está constituido este aparato sonoro. Estos son cuerdas muy finitas, en la cual el aire ingresa por este orificio, recorre las cuerdas
y entra en lo que se llama en la zona del amplificador, es donde el sonido es amplificado en cientos y miles de veces para poder ser audibles, en este caso por el grupo de la parte, ellos tienen de ultrasonido, de sonido audible y de ultrasonido. Bueno, todo ese espectro cubren ellos con el sonido ese. Nosotros solamente escuchamos el sector audible, digamos. Recuerden lo que habíamos visto, la escala de cuánto a cuánto iban las escalas del audible, el 0 al 20, el 20 a 20.000 y ahí sucesivamente en adelante todo lo que es ultrasonido. Bueno, de esta forma, recuerden que el abdomen de los cicádidos presentan una, como un fuelle, como si fuera un fuelle de un acordeón. Presenta una zona intersegmental muy abultada, que al provocar el desplazamiento genera en el insecto una corriente de aire. Este tipo de corriente de aire de este movimiento del fuelle del abdomen hace que ese aire entre forzado por ese orificio, pase por la cuerda y termine por amplificarlo la zona o la cavidad, esa cavidad en la cual genera la amplificación del sonido. Por eso ahí nosotros escuchamos ese sonido tan, podría ser estridente, tan fuerte, tan sonido tan agudo, que aparece justamente en eso, en la siesta. Es muy, muy común escuchar ese ruido de la chicharra, o al atardecer o a la noche, a veces también durante el vuelo generan esos ruidos, ¿sí? La reproducción es sexuada, es ovípara, la coloca en el suelo, cerca a de las raíces, porque una vez que nacen las ninfas, pasan varios años bajo la tierra, ¿sí? En algunas, hay algunas especies norteamericanas que pueden estar hasta 17 años, que hay en Centroamérica también, hasta 17 años bajo la tierra, y que, bueno, estas solamente tiene vida libre cuando llega adulto. Son fitófagas cuando están en la parte aérea, en la cual se alimentan de la savia, y la comunicación sonora sirve como comunicación ya sea reproductiva, para alimentarse o para congregarse. En lo que hace a las especies dentro del cicadoide, nosotros tenemos las 3 especies que se citan, tenemos en la zona. Quesada gigant es la más común, es la llamada cocó, que la habrán visto en algún momento. Después le sigue Doriciana dreuseni, que es la verde, la chicharra verde, que es una intermedia. Esto es verde con un marmoteado negro en la zona dorsal del insecto. Y la carineta fasciculata, que es la chicharrita chiquitita, la chicharrita verde pequeñita, esa es la carineta fasciculata. Las 3 especies tenemos en la zona, es muy común verla desde octubre hasta diciembre, normalmente. Muchas veces lo que es la jerga popular y todo lo demás, la asocian a la madurez de algunos cultivos, como especialmente la sandía. Y bueno, hay toda una leyenda con respecto a eso. Es solamente una creencia popular, que muchas veces hay fábulas. López Piacentini habla mucho de esta especie, y describe y habla, y hay varias prosas con respecto a esta cicada. No obstante, el tema de sus alas transparentes y el tema de la soronización está aún más desarrollado en los machos que en las hembras, ¿sí? ¿Alguna pregunta de cicádidos? O sea que el sonido que no es voluntario, digamos, ya que el viento tiene que entrar por toda esa zona.
totalmente voluntario. Ella lo genera la corriente de aire para que ingrese en el orificio por justamente tener esta capacidad particular de poder expandir en varias veces su abdomen. Muy común como lo hacen en los ortópteros, recuerden cómo hacía la langosta para audiponer. Bueno, en este caso eh, lo hace para generar justamente ese movimiento, ese tipo sonoro. De todos modos, ellos encastran los huevos, generar esa encastración. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver la otra superfamilia, que es los cercosporidios. La superfamilia Cercopidae tenemos dos familias, los cercópidos y los cáspides. Los cercópidos, y esto es una forma rápida de diferenciar si estamos enfrente a una familia cercópida o estamos un tomáspide. ¿Por qué? Porque los cercópidos, conocidos por nosotros, porque en la facultad tenemos unas plantas de tipas muy grandes, muy añejas, en la cual Sisyphus sicifolio siempre está presente en la facultad. Resulta que esta es la que produce el tema de esa pequeña lluvia, al igual que lo provocaban el tema de los pulgones. Bueno, Sisyphus aparece justamente en primavera y aparece en tiempo, inclusive Guayacán y Algarrobo. Estas especies extraen gran cantidad de savia, si bien los árboles de gran porte muchas veces no se ven afectados mayormente en lo que hace a su crecimiento dasométrico, pero tampoco está medido si a lo largo de los años esa puede tener una inferencia en lo que hace al daño. En el caso del tomáspide, Mononefosa entrerriana, es una especie al igual que Mononefosa atacan a la caña de azúcar. Ustedes saben que en la zona de Entre Ríos, Santa Fe, se utiliza la caña de azúcar como doble propósito, ya sea como para producción de alimento para el ganado bovino, o bien la producción de azúcar en el tema de la extracción con los trapiches y demás para la extracción y la formación del azúcar en su estado cristalino. Cuando hay variedades de caña de azúcar que son más susceptibles que otras. Bueno, esta justamente en esta susceptible, que al cabo de los años se han ido seleccionando variedades más tolerantes a esta especie, se ubican en la zona del cuello de la planta. Y el problema está que al ello succionar la savia, lo que hace el azúcar, lo que hace la planta, perdón, es desdoblar la glucosa y la sacarosa en otros componentes necesarios para los procesos metabólicos de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mide los grados Brix para cosechar la caña de azúcar, se encuentra con una caña de azúcar con muy bajo tenor de grados Brix. Bueno, es justamente por la acción que ejerce eh, como este tomáspido que ataca a la caña de azúcar. Recuerden que la caña de azúcar se mide por la refracción de la sacarosa y esa refracción se mide justamente en grados Brix. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a entrar a otro
suborden muy importante, que es el grupo de los Pteroptera. Heteróptera se caracterizan, son las conocidas como chinche, tienen una cabeza triangular, móvil, pequeña, presentan antenas entre 3 y 5 antenitos. Son muy visibles, excepto en las acuáticas donde las antenas están encriptadas. ¿Qué quiere decir esto? Que están guardados dentro de un estuche, por eso se dicen que son antenas encriptadas. ¿Quién lo tiene? Bueno, los tomáspidos, justamente la cucaracha de agua o la chinche de agua, conocida como chinche de agua, presenta este tipo de antenas que están encriptadas. Los aparatos bucales son picador suctor, hay de dos tipos, están los fitófagos y están los depredadores o predatores. En el caso de Podicus es una especie predatora, es una chinche, un pentatómido predator, que se alimenta de la hemolinfa de los insectos, ya sea de orugas u otros insectos, y esa es su fuente de alimentación. El resto, la gran mayoría de esta familia son especies fitófagas. En lo que hace al tórax, bueno, guarda una forma muy particular, pentagonal o hexagonal, es muy característico, de ahí inclusive viene el nombre de una de las familias de este grupo, que son los pentatómidos, que hace alusión justamente al aspecto pentagonal que tiene esta chinche. Tanto Nesara viridula, que es el chinche verde, que es la primera que está en la presentación, le sigue la Edesa, Podicus, el tema de Podicus, perdón, de Ovalus, Ovalus poecilus y Ovalus ypsilon, son las otras dos chinches, y por último, que son estas, y por último la tibraca, o chinche marrón o chinche grande, que es la que ataca al arroz en el tema del panojado. Ellos se reproducen sexualmente, son ovíparos, colocan los huevos en grupos, Edesa debe ser una de las que coloca un grupo más grande, que pueden llegar a unos 40 a 50 huevos. El resto presentan posturas en grupos más pequeños. En el caso en cuanto a lo que hace al daño, esto provocan clorosis, es decir, ese marmoteado verde y claro. Son importantes transmisores de virus y generan muchas reacciones de tejidos, que vamos a ver el tema en forma secuencial, cuál puede presentarse en los distintos cultivos. Si analizamos desde el punto de vista del tema de arroz, tendríamos que dirigirnos a estas dos especies, o tres, el tema de Ovalus poecilus y Ovalus ypsilon. Esta se la llaman chinche de la panoja, y fíjense dónde está ubicado, justamente en el grano de arroz, en la cual la ataca en el estado lechoso, pudiendo provocar el grano chuzo, el grano picado, o bien el grano vano cuando es el grano recién formado. En el caso de Tibraca limbativentri, el tema del nombre limbativentri es porque la parte ventral es clara, ¿sí? Si bien la chinche es de color marrón oscuro, por eso el nombre de chinche marrón, la especificidad del limbativentri se hace mención a la parte ventral de color claro. Esta chinche se ubica también en el arroz, pero ya no en la parte del grano, sino en la base de la panoja, inclusive pudiendo secar la totalidad de la planta, y aún en otros casos provocando el vuelco de la planta. Cosa que dificulta mucho en el momento de cosecha, porque si los granos
o la panoja tiene algo de grano para cosechar, pero si está volcado es muy difícil que los listones lo levanten. Es decir, que genera tanto un inconveniente, un síntoma directo como un síntoma indirecto que se ve reflejado en el momento de cosecha. En el caso de las chinche, Nesara, Edesa, Piosodorus, todas estas, Edesa hay varias especies, como el caso de Rufo marginata, que presenta un borde en todo lo que hace el entorno de la cabeza y del protórax, por eso se denomina Rufo marginata. Y la otra es la Pictiventri, donde tiene algunas características en la zona ventral, de la cual es muy polífaga en el caso de citrus, más específicamente. Pero si vamos al caso de mencionar en lo que hace a Nesara y Edesa, en el cultivo extensivo, como es el caso de soja, esta tiene su incidencia a partir de floración. A partir de floración puede atacar en inicio del proceso en lo que sería prefloración, provocando el aborto de flores y de caída y derrame de flores, no cuajadas, por supuesto, no fecundadas. Y si fuera posterior, puede generar toda una secuencia en lo que hace desde la etapa de formación del grano. Ustedes sabrán que el grano de soja se forma en 54 días. Si partimos del día 1, donde hay los primeros esbozos de esa formación de esa semilla, de ese grano, y si se pica en la vaina, le pica y succiona e inyecta la saliva, puede provocar lo que se diría el grano vano. Es decir, el grano vano es grano no formado, ¿sí? A eso se refiere como grano vano. Por lo tanto, el espacio va a estar dentro del lóculo de la vaina, va a estar libre. En cambio, si fuera siguiendo, supongamos, unos 14 o 16 días, o más, o 18, hasta los 20 días, en el cual el grano está en un estado lechoso, puede generar lo que se llama el grano chuzo. El grano chuzo adopta la característica visual como si fuera todo arrugadito, ¿sí? Como si el tegumento que envuelve la semilla estuviera arrugado. Bueno, ese es el grano chuzo. Lógicamente están castigados comercialmente, o sea, tiene un castigo comercial. El castigo es una desvalorización comercial, es decir, un menor valor a que si el grano fuera normal. Si fuera que continúa con el proceso de maduración del grano y recién lo pica a los 28 días, 27 días o por ahí, digamos que puede generar el grano picado. O bien en los 30 días, 35 también. ¿Por qué? Porque a partir de los 28 días comienza el proceso inverso. En esos primeros 28 días el grano lo que hace es acumular agua y nutrientes. Y en los otros 28 días perder agua, que es el proceso de maduración. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo es la formación del grano? Sí, Inge. Bien. Entonces, toda esa secuencia de daño puede ir dándose en función de que la chinche esté presente, cualquiera de ellas. Nesara, Edesa, Piosodorus, Ichelop, cualquiera de ese grupo de chinches que puedan estar afectando justamente a la vaina. ¿Qué pasa si continúa? Estamos ya en un proceso, ustedes saben que la planta de soja es anual, o sea, es manejada como un cultivo anual y por lo tanto entra en un proceso de madurez. Cuando entra en un proceso de madurez genera lo que se llama la abscisina, todo el proceso abscísico, en la cual cambia los pigmentos a los pigmentos xantófilos, a los amarillos,
propio de la madurez y comienza el derrame de las hojas o caída de hojas. Eso sería lo normal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en ese momento hay un ataque de chinche? Bueno, ocurre lo que se llama un proceso de retención foliar, ¿sí? La retención foliar tiende, digamos, eh, a provocar el proceso inverso de la maduración. ¿Cuál sería el proceso inverso de la maduración? El reverdecimiento sería de las hojas. Claro, pero fisiológicamente, ¿cuál sería el proceso? O técnicamente. ¿Cuál sería? A ver, lo que vendieron fisiología, están más cerca. Si no hay maduración, ¿cuál va a ser? El proceso normal de la planta, ¿cuál sería? El El rebrote proceso puede ser de la planta. no rebrote precisamente, pero sí el proceso fotosintético. O sea, yo le estoy refiriendo al proceso fisiológico en sí. O sea, estamos hablando de los procesos fisiológicos que afecta justamente a la planta. Entonces va a intervenir justamente en el proceso. Si no hay maduración, es el proceso fotosintético, no queda otra. ¿Está? Entonces comienza nuevamente la planta a fotosintetizar a todo lo que es el proceso carboxílico. Es decir, nuevamente arranca el ciclo de Krebs, todo normal, y la planta retoma la coloración verde normal. ¿Y entonces hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ocurrir eso? Porque hubo un proceso de reacción de la saliva de los chinches que generó esa cuestión. Entonces comienza nuevamente la retención foliar, la hoja cambia del color amarillo, nuevamente vuelve al verde y todo normal, todo bien, como si la planta todavía ni siquiera intentaría madurar, cuando ya estaba entrando en el proceso de maduración. Pero es justamente por el efecto que tiene la saliva con respecto a esa cuestión fisiológica. Eso es lo importante que ustedes tienen que conocer, tienen que saber por qué ocurre eso. Ahora bien, ¿hasta cuándo sería esa cuestión? ¿Hasta cuándo va a ocurrir ese proceso fotosintético anormal, llamémosle? Porque está fuera de estación, está fuera de todo contexto fisiológico normal. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo puede durar? Es común que el productor le pregunte, ¿y hasta cuándo va a seguir este tema, este proceso así? ¿Hasta cuándo voy a tener la hoja verde? Porque a mí me dificulta entrar con la cosechadora. Yo no puedo entrar con la cosechadora si me está reverdeciendo todo el cultivo por el problema de la chincha. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir? Y bueno, vamos a mirar la luna, a ver la estrella, a ver en qué cuadrante está y todo lo demás. Eso más o menos sí va a ser la cosa. O va a haber un justificativo técnico que va a dar precisión con respecto a lo que va a ocurrir.
todo tiene argumento técnico, todo, ¿sí? Nada ocurre por casualidad. Entonces, si estamos dentro de un manejo y el conocimiento científico es lo que aporta eso, justamente, la veracidad de la cuestión. Y eso va a ocurrir hasta tanto estén los componentes de reserva. Cuando se agoten los componentes de reserva que tenía la planta, fuiste al piste, comienza nuevamente inversamente el proceso abrupto de maduración y ahí se genera la caída de hoja. Pero ¿qué pasa? El problema está, ¿por qué no pudo entrar el productor a cosechar? ¿Por qué no pudo entrar con la cosechadora? ¿Qué iba a pasar si él entraba con la hoja verde a cosechar? Y eso creo que lo ven en mecánica, en mecanización. ¿Por qué no se cosecha la soja con hoja verde? ¿Qué le va a estar transmitiendo al grano? Humedad. Y eso está castigado comercialmente. Imagínate que te va a tener que mandar a un secadero. Y el secado por tonelada tiene un precio altísimo. Entonces no conviene. ¿Está? Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones y alternativas de manejo que el técnico tiene que resolver a campo y al toque, al momento. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Evaluar cuántos manchones hay y de última, si los manchones son muy pocos, están reducidos, están sectorizados, cosechar el resto y dejar solamente esa parte, esa franja o ese sector manchoneado con el ataque de chinche. Esa sería una estrategia de bajo impacto. Primero porque evitamos que no nos venga una lluvia y que termine quedando, ustedes saben que el cultivo de soja es dehiscente y por lo tanto, llegado en su etapa de madurez, automáticamente la vaina se abre. Entonces podríamos terminar perdiendo todo. Lo ideal sería que no perdamos nada. Pero pues, sería una salida elegante. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno, el reverdecimiento es un fenómeno de una reacción de las sustancias de la saliva tóxica de la chinche que habiendo generado el efecto, la inyección de la saliva, provoca el proceso inverso que venía teniendo la planta. ¿Cuál era el proceso? Maduración. En el proceso de maduración, la planta, las hojas toman la coloración amarilla propia del estado de maduración. Luego de eso va a conformar lo que sería el proceso de abscisión. O sea, todos van a aparecer las abscisinas. Las abscisinas que va a generar el proceso lógico de la caída de hoja. La abscisión y la caída. ¿Ok? Resulta que esta saliva, en vez de seguir o continuar con ese proceso normal, reinvierte el ciclo y comienza a fotosintetizar. Ese es el proceso inverso. Y por eso aparece esa coloración verde, como si estaría la planta en su mejor época, en su plenitud, cosa que no es así, porque ya está, la carga ya está formada. Hay varias cuestiones que se pueden hacer, pero la de más bajo impacto es dejar evaluando qué superficie es la que está con eso y cosechar el resto. Ahora bien, el tema es cuánto tiempo, y no va a durar más de una semana, 10 días, máximo 2 semanas, porque va a ser hasta que se agoten las reservas que tenía la planta en ese momento. Si se agotan en pocos días, automáticamente se amarilla y se provoca la abscisión. Nada más, ese es el problema del reverdecimiento. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuál sería la sustancia de la saliva que genera eso?
Son las salivas tóxicas, no están identificadas, así como no están identificados los que generan efectos de hipermetabolias y etcétera, etcétera, etcétera. Estos componentes tampoco están identificados. ¿Por qué? Porque se podría utilizar bloqueadores, cosa que no se sabe porque cuál es la trofología propia de estos insectos fitóforos. Hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por saber. Inclusive algunas temáticas de algunos productores es utilizar desecantes, defoliantes, maduración, etcétera, etcétera. Pero todos esos productos aumentan el costo de producción del cultivo. Entonces, si uno queremos producir, no significa producir más a un alto costo, sino al contrario, producir más a bajo costo. ¿Está? Sí, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Bien. Vamos a seguir con otra familia, a ver cómo estamos en el tiempo. ¿Ustedes están entrando a las 11 en clase, prácticas? Hay grupos que entran a las 11, tengo entendido, ¿o no? De Bueno, esta veamos materia la no. familia. ¿No? Bueno, porque el lunes pasado estaban entrando con el ingeniero Juan Bermúdez. Bueno, veamos la familia Scuteleridae. Los Scuteleridos son chinches muy, muy bonitas. No tienen el aspecto de chinche, justamente por presentar un escutelo sumamente convexo. Y si ustedes ven prácticamente Pachicoris torridus, que son esta especie, ¿ustedes qué dirían si ven estas tres imágenes? ¿Qué dirían? ¿Pertenecen a la misma especie? ¿Qué opinan? ¿No? Bueno, sin embargo, tengo que decirle que las tres son de la misma especie. Presentan coloraciones distintas, pero las tres tienen la misma especie. Una vez más, el hecho del pigmento no es una constante taxonómica, así que ténganlo en cuenta porque muchas veces va a ocurrir que se van a encontrar con este tipo de cuestiones. ¿Sí? El insecto desarrolla distinta coloración dependiendo de una combinación entre lo que es la trofología y la exposición a hora de luz y genera este tipo de confusiones. Así que cuidado, sobre todo para aquellos que son de la zona de Misiones, es muy común encontrar a Pachocoris torridus, que es esta chinche esférica, y que ha sido motivo de grandes disputas justamente por los taxónomos en el tema de esta coloración. Es una especie que ataca a guayabo, yerba mate, tunteno y algunas plantas silvestres. ¿Por qué le decía la zona de Misiones? Bueno, porque en la zona de Misiones se hace mucho tunteno y también el tema de yerba mate es muy común encontrarlo en el proceso de brotación. Generan una clorosis, mejoran lo más importante que está en la yerba mate, que es la hoja, en lo que hace a la calidad de hoja y sobre todo al proceso de secado, el canchado, es lo que justamente dificulta esta clorosis provocada por esta chinche por el tema de su saliva. Otra familia sumamente importante, los corícidos, el tema de Corycius pictipe, conocida como chinche del alfalfa o chinche del algodón, o también chinche marrón, es una chinche muy pequeñita, alcanza a medir unos 15 milímetros, y que en el caso de los solanáceas tenemos Corycius fuscus, que ataca a papa, tomate e inclusive al tamaco, generando problemas muy similares al que hace la chinche. En el caso de Corycius,
en el algodón provoca derrames importantes de flores, ¿sí? Y en el caso de la alfalfa también, pero que como en el caso de la alfalfa es un indicador más que nada para provocar el corte, lo que hace a veces es demorar el proceso de corte. Cadera sanguinolenta es una especie que más bien aparecen en plantaciones, en planta silvestre, y la característica está en este carenado que presenta justamente en el pronoto. Se alcanza a ver ahí, acá estaría una, acá estaría otra y acá estaría una tercera. Bueno, carenado es una mácula ubicada justamente en el pronoto, y esta es una especie que suele aparecer justamente tanto en alfalfa como en algodón. También provocando el mismo efecto, inclusive puede provocar derrames de cápsulas recién formadas. Dentro de coreidos, bueno, acá en Coreido tenemos varias especies importantes en la zona productiva, como ese Acanonychus. Acanonychus hani es una conocida como chinche del zapallito, porque todas las cucurbitáceas está presente, pero principalmente tiene su preferencia por el zapallito tronco. Ustedes saben por la forma y las características morfológicas de la planta de zapallito, de su disposición concentrada, se ubica, se protege justamente en ese punto y genera importantes abortos de flores. Se alimenta justamente de los óvulos, es allí donde inyecta la saliva y succiona la savia. Ese es el motivo por el cual provoca el aborto de flores. Automastus aimaticus es el conocido como el de la berenjena, la mandioca, la batata y el girasol. Es una chinche muy característica y de coloración rojiza en la parte dorsal, y que muchas veces se la confunden a esta con la jadera, que también tiene la coloración rojiza, pero este es un color rojizo más uniforme. Leptologium impictus, bueno, esta es en la chinche justamente de las solanáceas. No se salva papa, tomate, berenjena, pimiento. Ninguna de esas especies se salva de esta, sobre todo cuando tienen producción a campo. Ni hablar de Thia picta. Thia picta es muy fácil de reconocerla porque presenta esta mácula ubicada justamente en el pronoto. Es una mácula amarillo anaranjada. Esa es la variación de la coloración de la mácula ubicada en el pronoto, y que es una especie que ataca a toda la solanácea, y en el caso del Tabacus, Corericus fuscus es la que ataca justamente a Corecori fucus, es la que ataca justamente al tabaco. En lo que corresponde a los pirrecóridos, hay dos especies importantes que atacan. Una es prácticamente, asienta su población en Amaranthus quitensis, que es Didercus ruficoli. Didercus ruficoli tiene toda su postura en Amaranthus quitensis, por lo tanto que es el yuyo colorado. Y cuando tenemos cultivos de algodón muy enmalezados con Amaranthus quitensis, lo más probable que luego del yuyo colorado pase al cultivo, es lo más probable. Didercus chacuensis directamente ataca al algodón en todo lo que es la etapa desde floración a maduración, inclusive provoca el manchado de fibra, tanto por los excrementos como por la succión de la savia, de la semilla, y las fluorescencias que provocan justamente por esa picadura en la zona de la semilla, inutilizando la semilla y por otro lado provocando el manchado
con sus excrementos y con esa inflorescencia que emerge de la picadura en la semilla. También se instalan en amarantáceas, por lo tanto es importante dentro de la estrategia de manejo cultural eliminar justamente el yuyo colorado del cultivo de algodón. Esta es la única familia dentro del tema de chinches que presentan alas de encaje. Ustedes ya habrán visto el tema de alas. Esta familia es la única familia, los tinguítidos, que tienen las dos pares de alas son membranosos, pero no es un membranoso común, sino es un membranoso del tipo reticulado, ¿sí? Donde van formando pequeños dibujos o esquemas a través de sus celdas, donde aparecen nervaduras transversales, justamente es un motivo de clasificación. Gargafia torresi es la conocida como mosquilla del algodón, aparece en condiciones de sequía, es una plaga secundaria, y en el caso, habrán visto en el capítulo experimental de la facultad, en el cultivo de mandioca, a Batiga maniotae, justamente es esta, esta pequeña chinche de 18 milímetros y de alas de encajes. Bueno, esta es la plaga que provoca este tipo de efecto y este tipo de reacción. Forman colonia y esos puntos negros que ustedes están viendo sobre el envés de la hoja no es otra cosa que el excremento en la cual conviven justamente con esos excrementos que les sirven de protección y justamente es bastante difícil llegar con los productos de contacto. Otra familia no menos importante es la familia de los míridos, el caso de Orsia nobilus, Orsia nobilelus, en la cual esta chinche que también tiene una característica que presenta una B justamente en la zona del escudo, de coloración amarilla, lo identifica a esta especie. Es una chinche muy pequeñita, no va más allá de los 17-18 milímetros y que muchas veces, como ataca en épocas de sequía, a veces se la asocia al derrame de flores para el derrame natural, cosa que no es así, sino que se está debiendo a la acción justamente de la picadura de esta chinche en la zona peduncular y provoca el derrame tanto de flores como de frutos, cápsulas recién formadas. Eso ocurre en el algodón y justamente el tema de la caída se acentúa aún más si las condiciones de sequía están reinando en ese momento. ¿En qué momento se estaría ocurriendo? Y en el mes de diciembre es muy común, si hay coincide con una sequía, es muy probable que Orsia nobilus esté presente justamente en el cultivo. La familia Redúvide, bueno, hay tres que zafan en cuanto a su régimen alimenticio, ya que son predadores, que es el caso de Celus, Cinea y Melanonestes. Son estas tres de arriba, son grupos de predadores. Este es Celus, este es Cinea y este es Melanolestes. Las tres son predadoras, no son predadores específicos, son más bien controladores naturales, porque consumen todo lo que esté a su paso, pero bueno, como controladores naturales son importantes. El del grupo de abajo, yo creo que son más conocidos, el caso de los hematófagos, como es la vinchuca, Triatoma infestan, ¿sí? Donde presenta un tejido conexivo que es muy particular, muy visible. Es una parte está, digamos, la parte pleural del abdomen, se encuentra aplanado y a eso se llama tejido conexivo. En la cual, en ese tejido conexivo, tiene una alternancia de coloraciones amarillas, claras y oscuras, y ese hematófago
y es transmisor del mal de Chaga. Recuerden que Massa fue quien lo descubrió, que es un protozoo ciliado, Trypanosomas crucis, es el protozoo que genera el mal de Chaga. Es una enfermedad del tipo crónica, afecta al sistema cardiorrespiratorio y provocando, bueno, los chagásicos. Nuestra profesión es altamente propensa. Justamente una de las recomendaciones es que todos los ingenieros agrónomos no hagamos cada tanto un análisis de chaga. Es un análisis común de rutina, que cuando uno se hace un análisis de un hemograma, puede pedir para saber si tiene chaga o no. Muchas personas tienen chaga y no saben que lo tienen. Bueno, esa es la recomendación y nosotros, nuestra profesión, está expuesta justamente a este tipo de enfermedad. Anteriormente se decía que únicamente lo transmitía Triatoma infesta, pero se ha descubierto que no solamente Triatoma, sino también Rhodnium y Pastrongylum son estos dos géneros. Este es Rhodnium, es de coloración más bien rojiza, y este es Pastrongylum, que también son capaces de transmitir este protozoo ciliado. Inclusive es muy común en los cazadores, a través de heridas y demás, a través de los animales que pueden ser portadores, como son el tatú, los marsupiales, el carpincho, la comadreja dentro de los marsupiales. Cuando los cazadores van en captura de estas especies, muchas veces son expuestos justamente cuando se produce un corte a nivel de la piel, poder transmitido por este tipo de animales que son los que cazan, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y bueno, este es esto creo que todos conocen, la famosa chinche de agua, el género, la familia Velostomastidae y el género Velostoma. Son importantes consumidores de Aedes, de los estados larvales de mosquitos de Aedes aegypti, así que bueno, es un controlador natural que muchas veces no se le presta atención, pero que realmente consume gran cantidad de estas larvas. Esta es la bibliografía sugerida para el tema, y como, bueno, yo sé que últimamente están recurriendo a páginas web, le agregué algunas páginas web que tienen importante referato, así que, bueno, pueden entrar con toda tranquilidad a esa lectura, como para reforzar todo lo que es este tema, ¿no? El tema de chinches. ¿Alguna pregunta? Y si no, estaríamos concluyendo la clase de hoy. Bueno, si no hay plan, buen fin de semana, y nos estamos viendo, Dios mediante, el lunes a las 10 de la mañana con ustedes, ¿sí? Que pasen bien y nos vemos el lunes. Bueno, ingeniero, gracias igualmente. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao, chao.